elecciones 2013. Y hoy día queremos, digo queremos porque si bien lo que yo voy a expresar lo escribí yo, lo pensé yo, etcétera, pero es una responsabilidad como presbiterio. Nosotros queremos compartir con ustedes algunas opiniones pastorales para guiar, orientar las decisiones de voto que ustedes tengan. Obviamente no podríamos quedarnos sin compartir esto, porque eso sí revestiría algún grado de irresponsabilidad. Pero queremos hacerlo en el amor del Señor, compartir con ustedes algunas cosas. Se van a elegir por lo menos 4 tipos, ¿no es cierto?, de cargos: presidente de la República, senadores, diputados y los consejeros regionales. Así que cuando me estoy refiriendo a las cosas que me voy a referir, no solamente me estoy refiriendo a los 9 candidatos a presidente de la República, sino que me estoy refiriendo a todo el conjunto, a todo el abanico de personas que están postulando a estos cargos de representación pública. Muy bien. Lo que se está jugando en las votaciones, en las elecciones, tiene que ver con el modelo. Tiene que ver con el modelo de país que nosotros queremos, o que Chile quiere, que la mayoría quiera. Está en juego, más que las personas, está en juego el modelo. Por eso que es muy importante escuchar qué dicen las personas respecto a muchos temas, y especialmente temas valóricos. El gobierno es un instrumento del Estado para poner en ejecución este modelo. Lo que el que está en el gobierno, la que está en el gobierno, da el tono, por decir así, de muchos valores para orientar, para ejecutar esos valores teóricos que están respaldando a ese gobierno. Los partidos políticos son las instituciones que tienen una declaración valórica, una declaración de lo que piensan del ser humano y cómo hacer para el bienestar del ser humano. Entonces lo que se está jugando acá es un modelo. Y nosotros vamos a examinar el modelo de sociedad que tenemos actualmente y que en general los políticos están proclamando. Vamos a ir. El modelo de sociedad, una sociedad agnóstica. Hoy día, la mayoría de los candidatos tienen una convicción agnóstica, se declaran agnósticos. Hoy día eso es mucho más expuesto. Antes era como, digamos, no se mencionaba tanto, pero hoy por hoy pareciera ser una cualidad de decir yo soy agnóstico, y casi a veces nosotros podríamos entender ¿y qué? Que dice algunas personas,
soy agnóstico y qué. Y ese y qué, que se le nota a veces en sus palabras o en sus facciones, y a veces que lo dicen, denota esa convicción desafiante al concepto de que Dios es. Entonces, ¿puedes definir la palabra? Agnóstico. Sí, porque no creo que todo... Bueno, agnóstico es distinto de ateo. Ateo es aquella persona que dice Dios no existe. Yo no creo que haya un Dios. El agnóstico es quiere decir sin, y gnosis es conocimiento. Esas personas dicen yo no sé si existe. Y como no sé si existe, bueno, hago lo que me parece a mí, o lo que nos parece a nosotros. Pero la condición es que descartan la existencia de un Dios activo, personal, y que se relaciona con el ser humano. O al menos ellos dicen, no sé. Entonces una sociedad agnóstica que no considera a Dios de ninguna manera, ni como existente, ni como creador, ni como autoridad, ni como en relación con el ser humano. Es una sociedad relativista. Es relativista porque dice la verdad no existe. Hay muchas verdades. Tu verdad es una, mi verdad es otra. Y por lo tanto entonces todas las cosas pueden cambiar, nada está como una columna incambiable. Y eso va a depender del razonamiento, etcétera, de las personas. Pero para mi gusto esto se cae inmediatamente, esto de que hay muchas verdades. Yo lo he escuchado hasta en hermanos de vez en cuando. Claro, eso puede ser bien rápido en esto, porque eso puede ser, dice, bueno, es que tú lo ves de tu ángulo, por lo tanto el ángulo de que tú ves las cosas, esa es tu verdad, y yo lo estoy viendo del otro ángulo, por eso es que es otra verdad. Esos son ejemplos para desdibujar de lo que estamos hablando, pero la verdad, si es que es verdad, y no puede tener otra cosa que no sea la verdad. Es decir, no hay dos verdades sobre una misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Es una sociedad liberal, en el sentido de que yo hago lo que me parece, yo soy libre para hacer lo que a mí me parece. Y muchos dicen que así es la cosa. Eso queremos, una sociedad libre. Entonces, como la libertad es un elemento, es una dimensión tan preciada hasta por el Señor, que nos ha dado libertad para escoger servirle a Él, entonces se trastoca en la sociedad ese sentido de libertad. Y algunos dicen, en tanto no le hagas daño al que está a tu lado, entonces puedes hacer lo que quieras. La libertad. Como dice un réclame de una marca, just do it. Hazlo nomás. Eso es lo único que cuenta. Es que hagas lo que tú quieres. Es una sociedad humanista. El humanismo nació por ahí por fines del siglo XIV, siglo XV, cuando se estaba saliendo de la Edad Media. Estaban entrando en el Renacimiento. Y algunos hombres empezaron a interesarse en la cultura greco-romana de hacía 15 siglos atrás o más de 15 siglos atrás, pero se interesaron en reflotar esos conceptos de esa cultura, porque en la Edad Media
se había ido produciendo por causa del trabajo y de numerosas otras situaciones, se había ido confiscando, por decir así, el conocimiento en la iglesia, en el magisterio de la iglesia, en los curas, en los sacerdotes. Muchas instituciones de la iglesia eran propietarias, por decir así, o mayoritariamente tenían el conocimiento de las cosas, y el resto de los hombres y mujeres eran personas que estaban dedicadas a sobrevivir en términos de la agricultura, de la producción, etcétera, etcétera. Entonces nace este movimiento en que empieza el ser humano a estimularse a tener conocimiento sobre las cosas. Allá no ser el obrero, allá no ser sencillamente la persona que produce para comer, sino que tenía que saber de muchas cosas, incluso de llegar a ser más elegante que el común y silvestre de las personas. Y entonces el humanismo empieza a darle la oportunidad a los varones especialmente de cultivarse, de entender el conocimiento en muchos aspectos. En cierta manera era positivo eso, pero empieza a hacer una tremenda competencia con el conocimiento que tenía la iglesia, los sacerdotes. Eso empieza a tener algún grado de competencia y empiezan a salir ideas distintas de aquellas que apoyaban el conocimiento guardado especialmente por la iglesia, no solo por la iglesia, pero especialmente por la iglesia. En el siglo XIX ocurre en cuanto al humanismo que se llega a considerar al hombre como el centro del universo. El centro del universo. Y se hizo que en tanto el hombre es creación de Dios, entonces se le considera sumamente importante y se le considera, siendo el centro del universo, el objeto a ser bendecido, a provocar el mayor bienestar. Todo gira en torno al ser humano, en buscar su bienestar. Y eso para nosotros está completamente equivocado. Pero entonces es una sociedad humanista. Es una sociedad hedonista. Hedonista quiere decir un gusto por el placer, por atenderse, por sentir placer. Es una sociedad que busca placer. Es una sociedad amante de sus derechos, de sus gustos, de sus pasiones. Aman el libertinaje, la diversión, la juerga, el carrete. Todo el trabajo, todo está dirigido a tener el tiempo para pasarlo bien. Si no, acordémonos del 18 de septiembre pasado. La diversión. Viven para buscar la fama, la fortuna, el poder y el placer. Por el tiempo no vamos a desglosar todas estas cosas, pero ustedes se dan cuenta que en esto de sus gustos, por ejemplo, Miss Chile, Miss Universo, Miss no sé cuánto, los vinos, etc. Hay competencia para los autos, todos los logros para finalmente tener no solo bienestar, que es una cosa, sino más que bienestar, placer. Para todo esto se necesita dinero, entonces hay que tener dinero. Y para tener dinero hay que competir.
no solo trabajar, sino hay que competir, hay que tener la mejor posibilidad de tener más dinero. Esta es una sociedad en que, por lo menos en Chile, creo que ya están como promedio en 2 o 3 sueldos. El promedio de cada chileno es una deuda de 2 o 3 veces su sueldo. Gracias a Dios yo no le debo a nadie, así que mi parte la debe tener otro. Es grave el asunto, porque se ha vendido, y hoy día tú puedes ir a obtener cosas para el placer y pagarlas en abril. Esta Navidad ya está financiada con el sueldo de abril. Y el año nuevo será con el de mayo o algo así. Entonces, hay otros rasgos, pero este es el modelo de sociedad que nosotros tenemos. Y este modelo de sociedad está respaldado por los candidatos, en unos aspectos y en otros. Pero nosotros tenemos, un concepto distinto de sociedad. Romanos 11 y este pasaje de Romanos 12. Me ha impactado mucho este pasaje, lo he leído mucho, el pasaje de Romanos 11, 23 al 36, porque Pablo, que está aquí apuntado como doxología, es una explosión en el corazón, en la mente de Pablo, es una explosión de júbilo, de alegría. Porque él viene planteando, desde los capítulos 9 adelante, él está planteando la condición del pueblo judío. Pablo sufre por la condición del pueblo judío porque no creyeron. Y él dice, yo daría mi vida para que los israelitas entendieran, abrieran su mente, creyeran en el Cristo de la vida. Y empieza él a hacer una disquisición en estos capítulos, en el sentido de decir, como los judíos no escucharon, como los judíos no creyeron, entonces el Señor tuvo misericordia también de los gentiles. Y hace toda una argumentación que va diciendo que al final de cuentas Dios es soberano. Pablo entonces está hablando de este conflicto, de por qué, cómo es que ellos no creyeron, los judíos, son ramas propias del olivo, dice, y que ya salieron, en cambio otras que no eran del olivo han sido injertadas, o sea los gentiles, o sea nosotros. Bueno, pero si no creyeron, entonces ya no creyeron ya. Pero Pablo dice, pero Dios tiene reservado para sí la decisión de llamar, insistir con este pueblo. Y alguien podría preguntar, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pareciera un poco injusto. Y Pablo dice que Dios es soberano. Y después de esto, que ustedes, si quieren, pueden leerlo despacito, él explota entonces en este pasaje lleno de júbilo, diciendo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen para Él
por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y enseguida, después que Pablo dice que profundas son las riquezas de Dios, etc., enseguida él dice, por lo tanto, hermanos, ya que Dios es así, ya que nadie puede contradecir a Dios, ya que Dios es toda la autoridad y Él hace como quiere y cuando quiere, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo. No se amolden al mundo actual. No se amolden a la sociedad actual. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden. Nosotros no pertenecemos a este sistema de pensamiento, a este modelo de sociedad, todo lo contrario. El modelo del reino de Dios, del orden de Dios, como decía René. Hay un orden, ese es el reino de Dios, cómo son las cosas, cómo Dios las ha concebido y nos ha dicho a nosotros que tenemos que concebirlas con Él. En el modelo del reino de Dios, el ser humano cree y tiene comunión con Dios. Para esa persona, esa es la autoridad. Lo reconoce y lo conoce. En el modelo del reino de Dios, vive para exaltar la gloria de Dios. Ese es su propósito, ese es su proyecto, ese es su entendimiento. Yo vivo no para mi bienestar, como en el caso del humanismo. Yo vivo no para mí. El centro de todo no es el ser humano, sino vive para exaltar a Dios, la gloria de Dios. En el modelo del reino de Dios, la persona cree y obedece la verdad divina revelada en la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Y la persona cree y obedece. Ese es el modelo del reino de Dios. ¿Qué está contenido entonces en la verdad divina revelada en la Biblia? Está todo respecto de lo laboral, de la sexualidad, del matrimonio. Valores del reino. Los valores del reino que son vividos por la Iglesia y hermanos, hay una diferencia, porque uno dice, sí, pero hay algunos de estos valores que también son vividos por las personas en el mundo. Sí, pero hay una diferencia. Anoche, o más bien esta mañana, estaba de turno en el hospital, entonces me despertaron como a las 7. ¿Para qué? Para dar anestesia a un paciente bombero, 21 años. Hubo por aquí, por Ejército con Alameda, un incendio, y ellos son voluntarios, no le pagan nada, y él fue a atender ese incendio y se produjo un derrumbe. Y en ese derrumbe le cayó encima a 4 voluntarios, 2 de los cuales se quemaron. Él se quemó su cara, el pecho, las manos. Felizmente no tan profundamente, pero sí estaba un desastre. Y él estaba ahí gratis.
Él es voluntario. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia en los valores, porque son valores revelados por el Espíritu Santo. Hay una diferencia entre lo que es bueno y lo que es santo. Por eso es solo la iglesia, solo los discípulos, solo los redimidos, solo los llenos del Espíritu Santo, quien pueden manifestar profundamente los valores. Que cuando se produzca la zona estrecha de la vida, insistirán en los valores. Muchas personas cuando se producen problemas, entonces escogen un camino distinto. En el mundo eso es así, pero en la iglesia nosotros podemos estar dispuestos a dar nuestra vida. No solo de morir o vivir, sino nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra preocupación, etc., por estas cosas. Así, rápidamente, los valores del reino: integridad, responsabilidad, confiabilidad, valoración de la persona como criatura de Dios. No se puede tocar una persona porque es criatura de Dios. Ese es un valor tremendo que está a la base de las diferencias nuestras con el modelo de la sociedad. Abstinencia, sexualidad santa, una alta moralidad, fidelidad, solidaridad, amor, respeto a la propiedad privada, la compasión, el perdón, la obediencia, el respeto a los límites puestos por la autoridad, la sobriedad, y hay otros. Quisiera hablar ahora de algunos temas valóricos que tienen que ver con estas elecciones. Se ha hablado, yo quisiera explicar ahora por lo menos estos 4 temas. El tema de la homosexualidad, el tema del matrimonio igualitario y de uniones civiles, es decir, donde podrían haber casamientos de personas del mismo sexo, o por lo menos esa es la pretensión, sobre el aborto y sobre el libertinaje sexual. La homosexualidad está categóricamente condenada en la Escritura. O sea, de esto no hay ninguna duda. Vamos a leer los pasajes. Vamos a Levítico. (18:22). Bueno, bajo el título de otras relaciones ilícitas, en el 22 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Clarísimo, ¿verdad? Levítico 20:13. Si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto de abominación, y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Primera de Corintios 6, 9, 10. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales,
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ni los pervertidos sexuales. Y finalmente, Romanos 1, 26, 28. Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos por los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. La homosexualidad. Esto que está sucediendo con la homosexualidad hoy día y que muchos se precian de ser tolerantes y toda una cantidad de términos que los hacen ver aquello que es malo es bueno, es parte de un plan. Yo hace más o menos unos 15 años, si no más, unos 20 años debe ser, me llegó un libro escrito por un sacerdote chileno en que estaba él diciendo cómo el mundo homosexual, el mundo de la homosexualidad, estaba penetrando en la sociedad en general, en el mundo, pero en Chile especialmente. Y esto era por etapas. La primera etapa era la de sociabilizar a los homosexuales. ¿En qué consistía esa etapa? En hacerlos ver como gente común y corriente, gente buena, gente simpática. Entonces empezaron a aparecer homosexuales en la televisión. Antes no, pero despacito empezaron a haber comentaristas y qué sé yo, y ya de a poco bromas más, bromas menos. Pero eran gente exitosa, gente que no se le veía, qué raro tiene, no tiene nada raro. Persona alegre, confiable, bastante honesta, justa en sus decires, o sea que, pero así fue. Empezaron a penetrar en los medios y ¿quién le podía sacar nada a esas personas? Primer paso. El segundo paso era empezar a entrar justamente en la política. Empezar a proclamar la homogeneización, la no discriminación, la igualdad con todos. Nosotros somos y estamos aquí y somos legales y somos iguales que los demás. Pero no es así, ¿verdad? Ahora, el ser homosexual, el problema es este, hermanos, porque yo lo pensé bastante, dije, bueno, ya que tanto hablar de los homosexuales, dejemos a los homosexuales que hagan lo que quieran. Pero el tema es el siguiente, que Dios mismo dice que la homosexualidad tiene su condenación en sí mismo. Aquí mismo en Romanos capítulo 1 nos dice, por tanto, ya que todos estos hechos se produjeron, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios, y ahí un poco antes se puede leer y entender que Dios respecto de la homosexualidad dice, ¿sabe qué? Lo entrego a sus pasiones, a su sistema de pensar. Y resulta que el pecado es uno solo. Una persona no es, por un lado, homosexual y todo lo demás está bien.
porque nos enseña muy bien las Escrituras, y Pablo especialmente, de que el pecado es uno solo, la raíz pecaminosa es una sola, que se expresa en distintas áreas, en concreto sí, pero el pecado es uno solo, de tal manera que aquel que tiene la mente, una mente reprobada, que ha sido entregado por Dios a sus pasiones vergonzosas, entra en un sistema de pensar, en un sistema de pensamiento. Su corazón entero está pensando de una manera vergonzosa, mala. Y por eso, entonces, es que es peligroso que gente así, con ese grado de perturbación, que Dios mismo los ha entregado a sus pasiones vergonzosas, estén en cargos públicos. Sin la conciencia de su pecado, porque Dios los entregó, el Espíritu Santo ya no está operando, no habrá arrepentimiento ni confianza en Jesús. Y sin Jesús no tendrán perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Que Dios tenga misericordia. Porque Él sabe. Que Él tenga misericordia. Nosotros, como se dice, ¿no es cierto?, hay que amar al pecador, pero no su pecado. No comprometa su testimonio por una opinión socialmente aceptable, así como medio blanda. No, hermanos. Nosotros tenemos que decir, sin condenación, porque no somos jueces, pero sí tener absolutamente claro que esto no está bien y que Dios abomina de esto. Amén. En sí mismo, tener una opinión socialmente aceptable, así medio tibiona, para que no nos... Claro, para que no nos vayan a condenar o no vayamos a tener malos resultados, ¿no es cierto? En sí mismo eso no lleva piedad, no lleva convicción de las cosas de Dios. Muy bien. Matrimonio civil y unión civil. Génesis 2:24 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esto es un milagro exquisito. Mateo 19:4, Jesús mismo está mencionando este verso o esta indicación en Génesis 2:24. Y él dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Aquí está requete contra claro, ¿cierto? Un hombre y una mujer. ¿Qué dice el Código Civil chileno? El matrimonio civil, según nuestro Código Civil, es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual, es decir, del mismo momento en que se firma, ya son, e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. En Chile, y esto está anotado en el Código Civil, en Chile el matrimonio es el único medio legal para fundar una familia. Los hombres y mujeres que hayan cumplido 18 años, mayoría de edad, no están obligados a obtener el consentimiento de ninguna otra persona para contraer matrimonio.
Los novios pueden casarse por la iglesia, según sea su religión, sin embargo, solo tiene validez legal el matrimonio civil. Miren, en Chile el matrimonio es el único medio legal para fundar una familia. ¿Por qué estamos escuchando que se quiere cambiar la constitución y todas esas cosas? Por esto. Porque para poder hacer esto distinto, porque si no, no se puede hacer. El matrimonio entonces es entre un hombre y una mujer y es el único medio legal en Chile para fundar una familia. Que ahora dicen que la familia es solo, o sea, es un grupo de personas que tienen amor entre ellos. Punto y fin. Esa es la familia. No, señor. No es así. Concepto de familia. La familia es un grupo de personas unidas, esto está en el Código Civil chileno. La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco. Si no son parientes, no son familia. Ya sea consanguíneo, o sea, los hijos, padres con los hijos, por matrimonio, o sea, para tener familia tienen que, esas dos personas tienen que ser matrimonio, o adopción legal, que viven juntos por un periodo indefinido de tiempo. Constituye la unidad básica de la sociedad. En la actualidad, destaca la familia nuclear o conyugal, la cual está integrada por el padre, la madre y los hijos, a diferencia de la familia extendida, que se llama, en cual incluye los abuelos, suegros, tíos, primos que pueden estar viviendo en ese lugar común. En este núcleo familiar se satisfacen las necesidades más elementales de las personas, como comer, dormir, alimentarse, etc. Además se prodiga amor, cariño, protección y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración en la sociedad. Cuando uno va leyendo estas cosas, uno puede recordar en la historia ciertas concepciones del ser humano e incluso de la familia, en que los niños iban a ser educados en instituciones, no por el padre y la madre. Cuando eso está ocurriendo, hay que poner ojo, porque eso está violando el concepto de familia que está incluso en la Biblia. Esto está sacado de una concepción judío-cristiana. En este núcleo, bueno, dijimos, además se prodiga amor. La unión familiar asegura a sus integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. La base de la familia en Chile, es el matrimonio, el cual está regulado por nuestro Código Civil, como leímos recién. O sea, para que haya familia, tiene que haber matrimonio. Tiene que haber relaciones de parentesco. Y evidentemente, si dos mujeres o dos varones se casan, no hay una relación de parentesco hasta el día de hoy. Pero lo que quieren hacer es justamente cambiar las situaciones de la Constitución para poder abrir y que legalmente quede constituido como matrimonio una instancia donde no son hombre y mujer, sino son mujer, hombre, hombre. Por eso quieren cambiar también la Constitución. Ese tema donde decía que no hay discriminación por sexo. ¿Cuáles son los sexos? Varón y hembra, hombre y mujer. Entonces, ¿qué es lo que se terminó por aprobar?
Vamos a cambiar la palabra sexo por la palabra género. Claro, porque si decimos sexo, si ponemos la palabra sexo, hay dos nomás, hombre y mujer. No se puede. Entonces vamos a poner género, porque el género es más genérico. Pueden haber más de dos. Ya pasó, ya está listo. Bueno. Bueno, esto es lo que decíamos. La unión de dos personas del mismo sexo no es de parentesco. Por lo tanto, es una sociedad, pero no una familia. Se pueden hacer leyes, etcétera, y regular esta situación. Las situaciones de este tipo de convivencia. Es bueno que se haga, pero no son matrimonios. Es una sociedad. Vamos a otro tema, tema del aborto. Aborto hay en estas 4 situaciones, ¿no es cierto? Aborto terapéutico, aborto por malformaciones, aborto por violación, aborto por embarazo no deseado. Partamos por el aborto terapéutico. ¿Qué es el aborto terapéutico? Es aquel aborto, es aquella acción para terminar con el embarazo, es decir, cuando uno dice terminar con el embarazo, en realidad es un eufemismo. Lo que uno está haciendo es terminar con la vida de la guaguita que está de adentro. ¿Cuándo está en riesgo la vida de la madre? No sé cuál es el argumento. El argumento que ustedes van a escuchar es: ¿cómo vamos a permitir que esa mamá se muera por causa de esa criaturita? No puede ser. Tiene mucho más valor que la madre que esa criatura, porque la mamá incluso puede tener más hijos, tiene un proyecto de vida, tiene todo esto, pero ¿cómo puede ser? Etcétera. No, no es así. Hoy por hoy, las personas que ponen, por causa del embarazo, las personas que ponen en riesgo su vida son requete contra pocas. Muy pocas mujeres. Porque la persona que tiene ya sea una hipertensión arterial, una diabetes u otro tipo de condición física que le hace difícil el embarazo, ustedes saben que antes de los 3 meses nadie tiene problemas. Prácticamente nadie. E incluso diría que antes de los 5 meses, tampoco. Los problemas empiezan después, cuando la carga es mayor. Por lo tanto, ellos dicen entonces que debido a esta carga, a esta carga sobre estas dolencias que puede tener una mamá, entonces hay que interrumpir activamente y quitar la vida a esa criatura. Pero nosotros, y no solo nosotros como cristianos, pero también muchos en el mundo médico, no tienen esta concepción activa de matar a este pequeño o pequeña que está en el útero, sino que la salida es esta: si hay una condición y la madre está en riesgo de su vida, entonces debe extraerse el feto, y intentar darle las mejores condiciones de vida. Hoy día, gracias a mucha tecnología, etcétera, hay niños que sobreviven que tienen menos de 1 kilo. Menos. Yo creo recordar que el más chico ha sido de 600 y tantos gramos, aquí en Chile. De modo que lo que se hace entonces no es matar a esa criatura para darle la vida a la mamá, sino que lo que se hace es sacar a esa criatura y darle las mejores posibilidades de vida. Si muere, no se pudo hacer más, pero puede que viva. Hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia. Uno es una acción, es una acción activa, por decir así, dirigida a
matar a ese chico o chica, y la otra es una acción dirigida a continuar con la vida de ese niño o niña en otras condiciones. Muy distinto. Aborto por malformaciones. El aborto por malformaciones es cuando hay distintas cosas. Una de las más severas es la anencefalia, o sea, nacen sin cerebro. Esos niños duran prácticamente nada, minutos, si es que. Algunos una hora o unas horas. Otros que tienen malformaciones no tan severas pueden durar algunos días, pero finalmente van a morir. Entonces, esos niñitos, lo que se hace es ahora, nosotros por ecografía y otros exámenes, se pueden detectar precozmente que son así, que tienen malformaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí está el concepto de la vida. Que nosotros no podemos tomar la vida de nadie, ni menos de esa criatura. De tal manera que ese embarazo tiene que seguir adelante hasta el término. La Jimena nos contaba en la reunión del grupo caseros, de iglesia casera, nos contaba el hecho de que una mamá tuvo una opción, sabiendo que su criatura era anencefálica, de esperar hasta el término del embarazo. Y cuando la criatura nació, ella la tomó y la puso en su pecho. Y esos pocos minutos de contacto entre esa criatura y su madre eran minutos divinos. Eran minutos de la unión de esa vida que no iba a ser más con la vida de su madre. Y el abuelo falleció y siguió todo el curso. Pero hubo ese instante, esos segundos, esos minutos de amor de su madre por esa criatura. Porque nosotros no podemos cortar la vida por nada. Eso ya se hizo en la época de Hitler, donde los que tenían malformaciones tenían que ser eliminados. No es nuevo, nada es nuevo, hermano. El aborto por violación. Hay niñas que son violadas por sus padres, o por un tío, o en fin, de alguna manera, o por otra gente. Entonces dice, pero ¿cómo? Sin el consentimiento, niñas pequeñas, etcétera, etcétera. Pero una vez más, nosotros no podemos tomar la vida de nadie. Y lo que un gobierno, una iglesia, un Estado debe hacer es cubrir a esas personas. No agregar a esa desgracia otra desgracia más. Por lo tanto, nos oponemos absoluta y totalmente a dar autorización para provocar un aborto en gente que ha sido violada. Hace poco no se mencionó mucho en los medios, porque los medios están coludidos con muchas de estas cosas. Pero hay una chica en Valdivia que era una chiquitita, digamos, uno decía, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo quedar embarazada esta persona? Pero quedó embarazada. Y ella dijo que iba a tener su guagua. Incluso la trajeron acá al hospital José Joaquín Aguirre y se hizo todo el montaje de la cosa y se operó y tiene su guagua. Pero esa criatura hubiera sido eliminada de otra manera, en otro modelo de sociedad. Y sé que esa niña tuvo una segunda guagua. O esta chica que fue violada hace poco, creo que tenía 10 años o 11 años. Y se levantaron las voces. Y yo cuando veía a las personas que tanto vociferan a veces de eso, no, el derecho y todas las cosas,
Dice, dile ahora a la niñita en su cara, dile que le vas a matar su guagua. Y la niñita dijo que no, ella la iba a tener. Y de hecho siguió adelante, porque en su casa también quisieron conservar eso. Bueno, 10 u 11 años, claro que es un drama, claro que es un problema, pero eso, los problemas no autorizan a echarse encima una muerte. Y el aborto por embarazo no deseado, hoy día ya se pasaron, ya hoy día dice, yo soy dueña de mi cuerpo y hago lo que yo quiero, así que si no quiero esta guagua, chao. Y la gente, yo no sé qué es lo que tienen en la cabeza, o sea, creo que sí. Pero los políticos dicen, pero obvio pues, y cada uno es libre de decir, pero claro, tú no tienes derecho a meterte en el cuerpo de la otra persona, así que si ella dice que quiere eliminarlo, entonces vamos, eso es razonable. Yo no sé, pero resulta que cuando se quiso hacer esterilización de perros y perras que andan pagos por la calle, ponen el grito en el cielo. Y estaban discutiendo sobre que en unos colegios de aquí pero resulta que ahora tienen unos dispensadores de condones para los alumnos. O sea, una monedita de 100 pesos a 100. Lo sacan y lo toman. No tienes que ir al consultorio, no tienes que hacer ninguna cosa, hay que ir y tomar. O sea, una política como esa, que obviamente tiene sus fracasos, ahí nombraban cifras estadísticas, etcétera, etcétera. O sea, es una mentalidad. Yo les decía el otro día, esto es como si los ladrones, para subirse y cruzar los cercos, fíjate que se están haciendo daño en las manos, con las púas. Entonces de aquí para adelante vamos a poner unos dispensadores de guantes para que los ladrones se pongan guantes y puedan hacer su cosa. Entonces, ese tipo de políticas que no tienen que ver con la educación, con la moral, con los límites, con enseñar qué es lo que es qué, hermanos, son miles y miles y miles de niños y niñas que están destrozando sus vidas. 1/3 de las criaturas nacidas en Chile son niños y niñas que son de madre soltera bajo los 16 años. Entonces, la cosa no está bien. No está bien. Entonces, estas cosas que les he expuesto son para tener en consideración, para ver dónde le vamos a poner la marca a nuestro voto. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga este próximo domingo. Pero no le hagamos el favor, no elijamos, o por lo menos favorezcamos a los que tienen principios cercanos a nosotros. No vamos a tener una sociedad perfecta. ¿Por qué no? La iglesia, la misión de la iglesia no es transformar la sociedad. Esto es absolutamente personal. Yo lo veo eso en la escritura. Es influenciarla, sí. La misión nuestra es proclamar el evangelio para traer a la gente a esta sociedad de la iglesia. Pero el corazón del hombre solo puede ser transformado por Jesucristo. De modo que el modelo de sociedad va a seguir adelante per se. Pero animémonos, porque el Señor quiere rescatar mucha gente. Amén. Para su gloria. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.